Vale, empezamos. Buenas tardes, yo soy Lara Castro, soy psicóloga y sexóloga. No sé si habéis oído hablar del periné. ¿Sí, no? ¿Más o menos? Bueno, habéis oído hablar seguro mucho más del suelo pélvico. ¿Qué pasa? Que el suelo pélvico es solo una parte del periné y el periné es una zona importantísima. El hecho de que estéis hoy aquí es un regalo que os vais a dar para vuestra vida si no lo habéis trabajado antes, porque realmente es muy importante ser conscientes de esta zona y empezar a practicar los ejercicios que os voy a enseñar hoy. ¿Qué es el periné? Para empezar a situarlo, porque es muy importante que antes de trabajar una zona del cuerpo tengamos una imagen mental de lo que representa y así nos va a ser muchísimo más fácil empezar a trabajarla. Entonces, vemos aquí, parte inferior del tronco que forma el fondo de la pelvis, es decir, nos situamos en esta zona y en la parte más baja. Potente entramado de músculos. Normalmente nos dicen el suelo pélvico como si fuera un músculo que está ahí, pero ahora veremos que son muchísimos músculos que están como un entramado, como dice ahí, y que nos sostienen desde abajo. Nos sostienen toda la parte de arriba, es decir, que en nuestro día a día en todos los ejercicios, en cada una de nuestras actividades, nos va a estar aguantando desde abajo. ¿Qué tenemos en él? Pues mira, tenemos piel, vísceras, cuerpos eréctiles, ligamentos, hay muchísima cantidad de cosas ahí sujetándolo. Por eso es tan importante que lo trabajemos, porque es realmente la base de nuestro cuerpo. En el caso de las mujeres tenemos tres orificios que lo atraviesan, la uretra, la vagina y el ano. En el caso de los hombres pues serían dos. Y forma parte de la esfera abdominopelviana, que ahora veréis lo que es. Lo vemos aquí. ¿Qué significa? Pues que no está aislado, sino que cada vez que estamos en movimiento, si por ejemplo ahora os voy a pedir que tosáis, hacer... ¿Notáis ahí? ¿Notáis cómo os aguanta? Para que os lo imaginéis, es como si estuviera así y cada vez que le mandamos esas presiones, él pues las sujeta. ¿Qué pasa? Que si no lo trabajamos, se va debilitando y con cada una de estas presiones es como que va bajando y tenemos problemas muy graves, como por ejemplo en el caso de las mujeres, los prolapsos, que es que los órganos caen por la vagina. Por eso es tan importante que lo tengamos ahí bien sujeto. Entonces, con esta imagen podéis ver que es como si tuviéramos un globo que cuando apretamos ahí arriba va a hacer la presión abajo, o sea, el aire va a presionar igual por los laterales, por cualquier zona. Ahí veíamos esa imagen que muchas veces nos lo imaginamos como si fuera el suelo pélvico que está ahí, como si fuera una hamaca que simplemente, pues, bueno, que está ahí, pero no, como os digo, tenemos que tener una conexión constante con él para que nos dé todos sus beneficios. Insisto que tanto para hombres como para mujeres, porque a veces pensamos que solo es para las mujeres, pero ni hablar, los hombres también consiguen muchísimo más potencia en sus erecciones y en su función sexual trabajando toda esta zona. Vale, vamos a diferenciarlo del perineo. El periné no es lo mismo que el perineo. El perineo es esta zona que está ahí, entre la vagina y el ano, entre los testículos y el ano. Pero cuando hablamos de periné, estamos hablando, como os digo, de todo ese potente entramado de músculos. ¿Dónde vive el periné? Pues esta es su casa, es la pelvis, ¿sí? Para los que habéis llegado ahora, les estaba diciendo que es muy importante toda esta primera parte, luego haremos ejercicios, pero quiero que tengáis una visión muy clara de cuál es la zona para que al hacer los ejercicios os sea mucho más fácil. La pelvis en otra visión y aquí ya empezamos a introducir músculos. Ahí ya vemos como desde la parte de abajo vemos que hay diferentes músculos, como os decía antes, no se trata solo de un músculo entero, sino que son varios. ¿Por qué insisto en esto? Porque es como que nos enseñan a trabajar el suelo pélvico con un solo movimiento de contraes y relajas o empujas.
Pues no, realmente podemos aprender a decir, pues mira, ahora quiero tensar esta zona de aquí, ahora quiero tensar la otra de allí. Y así vamos a poder, incluso en las relaciones sexuales, masajear, en el caso de parejas heterosexuales, masajear el pene de nuestra pareja desde la vagina. Por eso es tan importante el tener este concepto de que no es solo un músculo, sino que son muchos músculos que están ahí entrelazados. Ahí vemos, seguramente habéis oído hablar más de los músculos pubococcígeos, es los que son más famosos, pero hoy vamos a trabajar muchísimos más. Ahí vemos en el caso de los hombres, también estaríamos trabajando toda esta zona de la musculatura. Igual, así es como si hubieran hecho un corte aquí y lo viéramos desde arriba, y ahí vemos como ese tapiz, ¿no? Como ese fondo. Pero no os quedéis tampoco con la idea de que es un fondo, porque también subimos hacia arriba. De esta forma, ¿qué podemos hacer? Trabajar los ejercicios como si fuera un ascensor, y eso va a hacer que vayamos trabajando no solo la parte más baja, que es lo que se suele enseñar, sino que vayamos subiendo también, para hacer un trabajo global de toda esta musculatura. ¿Cómo identificarlos? Porque a veces es como que no tenemos mucho contacto con ellos. Entonces, si por ejemplo cogéis un taburete, cogéis un peso, ahora a partir de hoy seguramente si no habíais oído hablar antes, os vais a acordar, pero cada vez que cogemos un peso, notamos ahí una presión, y es lo mismo al reír, cuando pues los cantantes, por ejemplo, también hacen mucha presión, al gritar fuerte. En nuestro día a día hay muchísimas acciones que hacemos que constantemente le vamos mandando presiones. Esto no significa que tengamos que anular todas esas actividades, ni mucho menos. Esto significa que si trabajamos esta musculatura no pasa nada con todas esas actividades, porque hará esto. Imaginaos que está aquí, le mandamos la presión, bajará y volverá a subir. Si no lo trabajamos, ¿qué va a hacer? Va a ir bajando, bajando, bajando. Imaginaos, ¿sabéis esas gomas que ya están viejas y como que las estiras y ya no recuperan su forma? Pues es exactamente lo mismo. Ese suelo pélvico, ese periné, se va desgastando y nos va quedando como una goma vieja que ya no sujeta nada. Entonces, estaba diciendo, para identificar los músculos, por ejemplo, cuando vamos a orinar, orinamos y cortamos una vez el flujo. Ahí vamos a notar, esto os lo recomiendo si nunca habéis trabajado, para que sepáis qué es, pero no os lo recomiendo en ningún caso que lo hagáis de forma repetitiva, porque ahí podemos alterar el reflejo de micción y podemos crear también infecciones, porque se nos puede quedar orina y si lo hacemos muy repetidamente. Esto es muy importante porque hay muchos sitios en los que dicen cada vez que vayáis a orinar, pues continuamente estar cortando el flujo. Pues nada, olvidaros de eso. Solo va a ser ahora para identificarlo, pero a partir de ahora no hace falta que esté unido al momento de orinar, ¿vale? Otra forma sería, por ejemplo, en las mujeres, introducirse un dedo e intentar cogerlo, o sea, como apretarlo. En el caso de los hombres, pues también se mueve el pene al hacer el movimiento. De hecho, hay algunos objetos, como dispositivos para las mujeres, para ver cómo están trabajando el suelo pélvico, que es como si fuera una pieza que se introduce dentro de la vagina y tienes como un palito. Entonces, cuando tú haces la contracción, el palito se mueve. Sería como en el caso del pene, que al hacer ese movimiento, pues también se mueve. ¿Qué tenemos que conseguir con nuestro periné? Tenemos que conseguir que esté tonificado. ¿Qué significa eso? Igual que vamos al gimnasio y estamos súper preocupados y preocupadas por nuestra figura, porque esté fuerte, pues lo mismo, pero en esta zona. Flexible, lo que os decía, que recupere la forma, ¿sí? Que lo podamos... Que cada vez que le hagamos una presión, él vuelva a su sitio. Y elástico también, que vaya con todo el movimiento. Que si yo cojo un peso grande,
él se vaya y vuelva, y así, ¿vale? Entonces, si habéis estado antes en la charla de José, os he hablado de la práctica del huevo de jade como paso muy importante para la eyaculación femenina. Entonces, os he traído aquí unos huevos para que los veáis. Hoy no los vamos a utilizar, o sea, no os los vais a poner, pero la idea es que si tenéis huevos de jade o si queréis comprarlos, os podéis comprar aquí, lo podáis utilizar como una práctica en vuestro día a día. Entonces, el huevo ahora os los pasaré para que los podáis ver. Tienen distintas propiedades. En el caso de... son los huevos vaginales, ¿vale? Y están hechos con distintos materiales. Nosotros trabajamos más con el huevo de jade, sobre todo para el principio de las sesiones. Bueno, es un purificador del cuerpo, transmite calma y serenidad y favorece el equilibrio. Favorece la apertura, por eso es tan importante en el tema de la eyaculación, porque nos permite absorber todos esos bloqueos que nos están impidiendo abrirnos al proceso de la eyaculación. Entonces, tienen esa forma ovoide y hay distintos tamaños para ir progresando e ir haciendo pues, un trabajo de menos a más. Entonces, para las que lo queráis hacer, empezar a trabajar en casa, yo lo que os digo es que cojáis el huevo, hay que lavarlo, hay que desinfectarlo con agua hirviendo y que le transmitáis el sentido que va a tener para vosotras ese trabajo. Entonces, os relajáis y os introducís por la parte más ancha, lo ponéis en la entrada de la vagina y haciendo movimientos para que entre solo. No se trata de empujarlo y que entre directamente. Supongo que habéis oído hablar de las bolas de geisha, las bolas chinas. Sería como, bueno, es la versión sana, digamos, con un material natural y que nos permite hacer un buen trabajo del periné. Entonces, como os decía, lo introduciríais de una forma suave, como dejando que el huevo entre por sí solo, y una vez esté dentro podéis empezar a hacer los ejercicios que os voy a enseñar a hacer. Si queréis. Sí. Vale, ¿cuáles son los beneficios de trabajar con el huevo de jade? Y no solo del huevo de jade, son los beneficios de trabajar toda esta musculatura del periné. Mejora la circulación sanguínea en la zona. ¿Qué pasa? Que cuando no tenemos presente, estoy hablando tanto de hombres como de mujeres, cuando no tenemos presente esta zona y no la trabajamos, es como que está ahí en bloque. Muchas veces incluso hay problemas de dolor porque hay una tensión, hay contracturas incluso de la zona. Cuando empezamos a trabajarla, pues es como que la sangre empieza a fluir, que todo empieza a moverse por ahí, la energía también empieza a fluir. ¿Qué pasa con ese movimiento sanguíneo? Pues que aumenta la sensibilidad. Cuando una zona está más despierta, como a nivel más físico, la podemos sentir muchísimo más, podemos percibirla. Además, cuando tenemos conexión con nuestra vagina, las sensaciones aumentan. En el caso del pene, está muy presente en vuestro día a día, ¿no? Es como que os lo cogéis para orinar, las mujeres no. Entonces, está muy comprobado que cuando manipulamos una zona del cuerpo con la mano, cuando la estamos tocando en el día a día, las manos las tenemos muy presentes, por ejemplo, las sentimos mucho más porque hay una representación mental más fuerte. Por eso, muchos hombres pues conocen mucho más sus genitales que muchísimas mujeres, por el simple hecho de que simplemente al ir a orinar pues ya se lo están tocando. Las mujeres no, nos ponemos a orinar sin tocar nada. Tonificación muscular, como os decía, pues al trabajar la musculatura, mejora de la respuesta orgásmica, mejora de las contracciones. Cuando tenemos un orgasmo, esas contracciones, si tenemos la musculatura bien trabajada, van a ser muchísimo más intensas. El músculo va a contraer muchísimo más. Incremento del placer, por lo tanto,
Prevención y alivio de los síntomas de la incontinencia urinaria, que eso es algo muy frecuente. De hecho, cada vez en mujeres más jóvenes. Tengo por aquí una diapo, esta, que he tapado la marca porque no quiero hacerles publicidad, pero creo que no es necesario poner a mujeres tan jóvenes en anuncios de compresas para la orina. O sea, son esas compresas que sirven para, pues cuando, como tienes incontinencia urinaria, pues te pones una compresa y ya se acabó. Pues no, tenemos muchísimo trabajo por hacer para no tener que ir ahí. Favorece la lubricación, al estar también toda la zona más en conexión, contrayendo la musculatura, haciendo un trabajo consciente, la lubricación va a fluir también. Unimos todos estos ejercicios con la respiración y esto hace que también fluya la energía y la lubricación se dé más. Mejora las sensaciones durante la penetración, pues lo que os decía antes, si yo durante la penetración puedo contraer mis músculos, empujar, contraer distintas zonas, pues voy a poder jugar más que si simplemente estoy en un rol pasivo recibiendo esa penetración. Mayor conciencia del espacio genital, como os decía, y aumento de la energía sexual creativa. Bueno, esto os lo pongo para que veáis, porque muchas veces las mujeres pensamos, ostras, si me meto algo por la vagina se me va a perder, lo voy a sacar por la boca o no sé qué va a pasar. Pues no, os lo digo para el huevo de jade, hay un tope ahí que ya no pasa, ¿sí? Nos introducimos el huevo y siempre va a quedar ahí. Vale. Y ahora, de cara a los ejercicios más prácticos que vamos a hacer, esta clase de hoy forma parte de un taller que hacemos con José Toirán, en el que es muchísimo más extenso y que enseñamos ahí la práctica en vivo del huevo de jade y además enseñamos muchísimos ejercicios, pero os queremos regalar hoy pues una muestra de ejercicios para que, aunque no hayáis ido a uno de nuestros talleres, pues ya podáis empezar a practicar y si un día venís a los talleres, pues ya vengáis con la práctica más avanzada. Entonces, vais a imaginar, esta es la imagen de hombre y, bueno, de pene y ese de vagina, vulva, ¿vale? Entonces, como un rombo y separamos dos triángulos. Entonces, porque yo os voy a decir, ahora vamos a juntar las dos puntas exteriores, o sea, horizontales, ¿vale? Ahora parece chino, pero luego iremos concretando. Ahora vamos a juntar las dos puntas de delante a atrás, ¿vale? O sea, haceros esa representación mental de esos dos triángulos que tenemos en la zona genital, ¿sí? Quedaría el ano en el posterior y por delante la vagina o la base del pene. Bueno, esa es otra representación del mismo triángulo para que veáis esa diferencia. Muy bien, pues vamos a empezar a practicar. Entonces, que no cunda el pánico, que no tenéis que hacer nada externo, ¿eh? De hecho, la mejor práctica del periné es la que se hace sin que nadie se entere. Es decir, al principio empezamos a tensar, a contraer el periné y hacemos así, o la boca o lo que sea. Eso es totalmente normal que os pase y no pasa nada si ocurre, pero la idea que quiero que os llevéis es que tenéis que ir abandonando todos esos movimientos del cuerpo y aislarlos. Es decir, que si yo me pongo a trabajar el periné en el trabajo, en el metro, donde sea, en el autobús, nadie se tiene que enterar. Yo estoy ahora haciendo y nadie se está enterando de que estoy haciendo nada, ¿verdad? Pues esa es la idea, ¿sí? Vale, lo primero que vamos a hacer es simplemente contraer en bloque. Yo os recomiendo que lo hagáis. También podéis estar aquí pasivamente sin hacer nada. Pero siempre es mejor, ahora que estamos aquí, que me podáis preguntar cualquier duda y luego practicáis en casa tranquilamente, ¿vale? Entonces, intentáis conectar con la zona, podéis cerrar los ojos incluso, hacéis unas respiraciones
para conectar con toda esta zona que hemos estado visualizando. Si os podéis hacer la visualización mental, la representación mental de esa zona del periné con todos esos músculos, y contraemos. Es una contracción y soltar, ¿eh? No os voy a pedir que estéis aguantando de momento. Entonces, simplemente en bloque, contraer y soltar. ¿Podéis notar que movéis algo? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Vale, muy bien. Vale. Entonces, una vez tenemos esto localizado, vamos a hacer el movimiento de contraer y empujar hacia afuera. Es decir, contraigo como hacia arriba y empujo hacia afuera. Contraigo, empujo. ¿Sí? ¿Podéis notar la diferencia de los dos movimientos? Esto va a ser buenísimo para vuestras relaciones sexuales, ¿eh? ¿Notáis la diferencia de los dos movimientos de contraer y de empujar? ¿No? Vale, simplemente está muy bien, ¿eh? Gracias por decirlo. Simplemente ir probándolo, ¿vale? No es lo mismo contraer y relajar que contraer y empujar, ¿vale? Probar también la diferencia. ¿El qué? ¿El abdomen bajo? Puede ser que te tire bajo sí, pero de aquí no, de la barriga no. Pero es totalmente normal que al principio tire de ahí. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados pues, a mover más zonas del cuerpo. Pero es fantástico que lo digas, porque seguro que a otra persona también le pasa. Entonces, contraemos, empujamos y contraemos y relajamos para notar esa diferencia. ¿Por qué os digo esto? Porque hay muchas mujeres con dolor en la penetración que tienen que aprender a relajar también. No solo es un tema muscular, no os penséis, hay un tema emocional seguramente detrás que está provocando esa contracción. Es como que tenemos que imaginar que la vagina en realidad es nuestra amiga y muchas veces si no queremos tener una relación sexual o nos da miedo, nos da vergüenza, sentimos culpa, es como que ella se va a cerrar por nosotras, como nosotras no estamos poniendo el límite, pues ella es la que lo va a hacer por nosotras y va a hacer que vayamos a una relación sexual con tensión vaginal. Por eso es tan importante pues, hacer ese trabajo como el que hacemos con José Toirán, de liberar toda la zona a través de la eyaculación, de identificar qué es lo que está pasando para que poder soltar y poder experimentar relaciones sexuales placenteras. Vale, entonces, vamos a ir un poquito más allá en la práctica. Empezamos por la parte, estoy yendo muy rápido, no se trata de salir de aquí sabiéndolo todo porque es imposible, sino que yo os digo que como os hemos regalado estos ejercicios, como os decía antes, si os lo queréis apuntar o mentalmente y luego lo practicáis, ¿vale? No quiero que salga de aquí nadie frustrado, ¿vale? Entonces, empezamos por la parte más baja y vamos subiendo. Hacemos como, antes estábamos haciendo contraigo, suelto y ahora hago 1, 2 y 3 y relajo. 1, 2 y 3 y relajo. ¿Podéis notar diferencia con lo que hacíamos antes, que era solo un poquito? ¿Sí? Bueno, algunos sí, otros no. Muy bien. Vale, entonces vamos a ver. ¿Recordáis esta imagen, no? Ahora os voy a pedir. Tenéis aquí los huesos de los glúteos, los isquiones, ¿vale? Los dos huesos que están así. Vais a imaginar que los queréis juntar. Esto es para que podáis empezar a experimentar lo que es empezar a disociar algunos músculos y que no sea un trabajo totalmente en bloque, ¿vale? Entonces, imaginad que tenéis ahí esos, ahora están apuntando al suelo los vuestros, ¿vale? Pues imaginad que quieren darse un beso, es algo suave, como que quieren juntarse. ¿Qué haríais para mandarle esa orden? Tenéis que hacer la representación
mental de, vale, tengo mis isquiones que están apuntando al suelo y que se quieren dar un beso suave. ¿Qué puedo hacer? Ahí vais a notar más la tensión en esta zona de aquí, de la ingle, ¿vale? Pero en la ingle interna. Y otro movimiento que podéis hacer, bueno, ¿qué tal? ¿Alguien lo ha notado? Es muy complicado, ¿eh? Al principio. ¿Sí? Muy bien. Pero no contra ningún otro músculo. Claro, eso es complicado. Muy buenas preguntas. A ver, al principio no, o sea, al principio sí, todos, y como digo, y la lengua, y el cuello, y todo, pero con la práctica se trata de que vayas aislando y que solo puedas mover esa zona, sin glúteo. Exacto, va muy relacionado con lo que decías tú, exacto, el ano tampoco trabaja ahí. Hay otros ejercicios, ya que lo habéis dicho, que también sería como contraer los esfínteres, que puede ser, pues ahora solo contraigo el ano, ahora solo contraigo la vagina, ¿sí? La uretra. Pero en estos también los podéis practicar. Pero en este caso, lo que estamos haciendo es como intentar trabajar solo la zona de la ingle interna. Es decir, que cuando yo pienso que mis isquiones se quieren juntar, es como que noto ahí dentro esos músculos que se tensan. Vale. Y ahora vamos a hacer la otra, que sería estos dos. Es decir, el pubis y el coxis, que lo tenemos ahí en el glúteo, en la parte central, y el pubis delante, ¿sí? También los tenéis apuntando hacia abajo, y ahora, pero es de delante y atrás. Es decir, que ahora vais a imaginar como si quisierais que vuestro pubis y vuestro coxis se dieran un beso así muy suave, muy sutil. Es imposible, o sea, no se van a juntar los huesos, pero es para que le mandéis la orden desde el cerebro de que esa musculatura es la que está trabajando y esa es la intención. Vale, tratar de hacer lo que hacíamos antes de los laterales y lo que hacemos ahora, para intentar ver si hay alguna diferencia. A ver si hoy como primer día podéis notar una diferencia o no. Coxis pubis y isquion isquion. ¿Notáis algo? ¿Os suena chino o qué? Es difícil. Bueno. ¿Tenéis alguna pregunta sobre el tema? ¿Algo para vuestra práctica? Con estos ejercicios, que son muy complicados como habéis visto, tenéis para tiempo, porque aunque os parezca, también os puede parecer que digáis, ay, pues si esto es muy simple, pues no, con esta práctica diaria de estos ejercicios podéis ir avanzando en el conocimiento y en el control de toda esa musculatura y hacer pues lo que os decía, que en una relación sexual podáis abrazar el pene de vuestra pareja, por ejemplo, desde distintos ángulos o simplemente como diversión en vuestro día a día de decir, pues ahora voy a trabajar esta zona, ahora la otra, y bueno, eso se logra un control mucho más potente y una conciencia del espacio mucho más grande. Entonces, ¿tenéis alguna duda, alguna pregunta de la exposición express sobre el periné? ¿Han quedado claros los ejercicios? ¿Sí? Muy bien, vale. Pues muchas gracias. Sí, tenéis ahí toda la información, todos los flyers del trabajo que hacemos con José Toirán, de los másters, de los cursos y de todo. Además, si os conectáis a la web escuelasexual.com y os registráis, podréis tener acceso la semana que viene a todos los vídeos que hemos estado, porque esto lo estamos registrando, entonces podréis ver todas las charlas que estamos dando aquí hoy. Una pregunta. Sí. Los huevos que pasaste tienen unos huequitos. Sí, son para ponerle un hilo. Sin el hilo también se puede hacer el
trabajan Totalmente, sí. con hilo o sin Sí, hilo. sí, ¿qué pasa? Que es lo que os decía, que muchas mujeres pues tenemos miedo al principio de, ostras, a ver si se me va a quedar ahí, que no lo voy a poder sacar. Entonces, también tenemos sin agujeritos, pero la mayoría de mujeres prefieren empezar con el que tiene agujeros para pasarle un hilo dental ahí, se le hace un nudo, así tú te metes el huevo y te olvidas totalmente de problemas para sacarlo. ¿Cuánto tiempo se deja? A ver, lo puedes llevar todo el día en realidad si quieres, pero si estás dentro de un proceso de sanar algo, yo sí te recomiendo llevarlo durante muchas horas hasta que tú también lo vas a sentir, como el huevo ya ha hecho el trabajo, ya quiere salir, ¿vale? Pero tampoco se trata tampoco es necesario, si no hay nada que trabajar a nivel emocional, si es solo un trabajo que estás haciendo físico, pues puedes hacer, pues igual que vamos al gimnasio y nos tiramos, bueno, algunos sí, ¿no? Pero no nos tiramos muchísimas horas allí, pues igual empezamos pues haciendo 20 minutos y vamos aumentando, un trabajo progresivo y no hace falta que estemos, como digo, todo el día ahí con el huevo puesto. Es un poco también que cuando te vas metiendo en este trabajo vas sintiendo cuánto rato necesitas el huevo, cuánto ya puedes sacarlo. Por eso es importante también empezar acompañada de alguna persona que te acompañe en este proceso del huevo y te vaya enseñando, vayáis trabajando todo lo que se va despertando, porque se despiertan emociones. Da igual que Gracias. sea de pie, tumbada o sentada. Los ejercicios, sí. Incluso cuando los trabajamos en los talleres hacemos muchos en posición tumbada, distintas posiciones que puede ser con las piernas abiertas, con las piernas estiradas, de lado en posición como fetal, pero lo importante es que cada uno encuentre su postura. Pero si no estamos ni en casa ni en un taller dedicándonos exclusivamente a esto, lo podéis hacer en cualquier posición. Ya os digo, delante del ordenador trabajando, pues mira, es una forma de incorporarlo a vuestro hábito diario. Yo os diría que lo relacionarais con alguna práctica que hagáis, como por ejemplo, pues el momento que miro el correo o el momento que estoy hablando con mi jefe y tengo la reunión. Cualquier momento del día en el que me vaya a acordar de que ahora es mi momento de hacer los ejercicios, y así pues es una cosa gratuita que le regaláis al cuerpo y que realmente, os digo de verdad, vais a tener muchísimos beneficios. Ya os he hablado antes de cuáles son, pero es que realmente es impresionante y se empiezan a notar muy pronto. Normalmente cuando se trabaja un músculo, después se hace un estiramiento. ¿Cómo lo estirarías? Bueno, relajando, precisamente. Podemos hacer incluso estiramientos de glúteos, de toda la zona, de ponernos estirando las... ¿Sabéis? Cuando nos ponemos con las dos rodillas al pecho, estamos tumbados, rodillas al pecho y las manos como hacia adelante. Podemos hacer movimientos de rotación de la pelvis, de basculación de la pelvis. Todo eso lo que hace es descentrarnos un poco, porque cuando nos llevamos mucho rato también centrados en la musculatura, pues también hay que decirle al cuerpo, bueno, que hay más allá, que vamos a relajar. Y sobre todo, a esto me ha hecho recordar un apunte muy importante, que igual que es importante aprender a hacer todos estos ejercicios, es muy importante aprender a relajar. Y yo os diría que por cada 5 tensiones o contracciones o empujes que hagáis el doble de segundos de relajación, ¿sí? O sea, he hecho la tensión y ahora hago y lo saco todo y lo relajo, para que mi periné también aprenda a relajarse y a estar ahí sin ningún tipo de tensión. ¿Alguna cosa más? ¿No? Pues muchas gracias, os esperamos en las próximas charlas. Ahora nos tomamos 10 minutos, si queréis. Y bueno, la próxima charla es mía y voy a hablar de la visión taoísta de la sexualidad, ¿no? El agua y el fuego, la química de esos dos elementos, y qué tenemos que entender hombres y mujeres de nosotros mismos y del otro para encontrar ese punto que a veces nos cuesta tanto, ¿no? de encontrar, ¿no? Las mujeres necesitáis unos tiempos y tenéis un proceso físico diferente al de los hombres,